Buenos días, estudiantes de grado quinto. Continuamos esta semana con el tema de conjugación verbal. Es un tema muy importante, ya que si ustedes dominan la conjugación verbal, van a lograr redactar un texto con coherencia o van a lograr tener una fluidez acertada a la hora de expresarse en un lenguaje formal. Veamos entonces el texto del punto 9 de la actividad de la página 28. Viajar en barco es una gran aventura. Ojalá que todos tengan alguna vez esa experiencia. Recuerdo ahora la noche en que del puerto de Buenaventura zarpé hacia la isla de Gorgona. El trayecto duró 10 horas y yo sentía mucho miedo. La oscuridad y el movimiento constante de la nave me hacían pensar que del mar podría surgir cualquier bestia fantástica y fenomenal que nos engulliría antes de tocar tierra de nuevo. Despierten todos, dije al amanecer, cuando ya pude divisar la isla. Era un espectáculo maravilloso. Estamos trabajando este cuadro entonces donde estamos haciendo, como les he explicado varias veces, la primera columna donde escribimos el verbo tal y como lo encontramos en el texto. En la segunda columna vamos a escribir ese mismo verbo en forma infinitiva, es decir, en su terminación ar, er o ir. Recordemos que la forma infinitiva de un verbo no se refiere a ningún tiempo en especial, ni presente, ni pasado, ni futuro. En la tercera columna vamos a conjugar ese verbo con la segunda persona del singular, es decir, con la persona tú, que es la segunda persona del singular. Lo vamos a conjugar en presente. En la cuarta columna lo vamos a conjugar en pasado con esa misma persona. En la quinta columna lo vamos a conjugar en futuro, obviamente con esa misma persona. Y en la sexta vamos a indicar qué tipo de conjugación tiene la forma infinitiva de ese verbo. Ya sabemos que si el verbo termina en ar, se refiere a la primera conjugación. Si el verbo termina en er, se refiere a la segunda conjugación. Y que si el verbo termina en ir, se refiere a la tercera conjugación. Entonces recordemos que hemos hecho la conjugación del verbo viajar en presente con la segunda persona singular, que es viajas; en pasado, viajaste; en futuro, viajarás. Y la conjugación infinitiva de este verbo es la primera porque termina en ar. Luego la conjugación del verbo ser con la segunda persona del singular: en presente eres, en pasado fuiste, en futuro serás. Y la conjugación infinitiva de este verbo es la segunda porque termina en er. Luego el verbo recordar con la segunda persona del singular: en presente recuerdas, en pasado recordaste y en futuro recordarás. Y la conjugación infinitiva de este verbo es la primera porque termina en ar. Lo mismo el verbo zarpar. Con la segunda persona del singular en presente, zarpas; en pasado zarpaste y en futuro zarparás. Y la conjugación infinitiva de este verbo es la primera porque termina en ar. Luego el verbo durar conjugado con la segunda persona del singular en presente: duras; en pasado duraste, en futuro durarás. Y la conjugación de este verbo es la primera porque termina en ar. En cuanto al verbo sentir conjugado con la segunda persona del singular en presente, sientes; en pasado sentiste; en futuro sentirás. Y la conjugación infinitiva de este verbo es la tercera porque termina en ir. En cuanto al verbo hacer conjugado con la segunda persona del singular en presente, queda haces; en pasado hiciste; en futuro harás. Y la conjugación infinitiva de este verbo es la segunda porque termina en er. Para completar la siguiente fila tenemos la información de la quinta casilla. El verbo está conjugado en futuro con la segunda persona del singular. Esta conjugación es pensarás. Entonces vamos a buscar en la lectura una conjugación del verbo pensarás. Esto es donde dice me hacían pensar. Es decir, que el verbo encontrado en la lectura es pensar. En su forma infinitiva es el mismo, pensar,
porque recordemos que la forma infinitiva de un verbo es cuando éste termina en ar, o ir, es decir, que no está especificado en ninguno de los tiempos, presente, pasado o futuro. Con sus compañeros en clase, entonces conjugamos este verbo en presente y en pasado y definimos cuál es la conjugación infinitiva de este verbo, si la primera, la segunda o la tercera. Entonces concluimos que este verbo en presente es piensas, en pasado pensaste y su conjugación es la primera porque termina en ar. Ahora tenemos el verbo podría, lo encontramos en el texto en la frase me hacían pensar que del mar podría. Su forma infinitiva sería poder. Podría es una conjugación del verbo poder. Podría se encuentra en tercera persona singular, es decir, él o ella, del verbo futuro. Con sus compañeros en clase, entonces lo conjugamos en presente, pasado y futuro y dijimos cuál es la conjugación infinitiva de este verbo, si la primera, la segunda o la tercera. Entonces, como ya dijimos, este verbo en su forma infinitiva, poder, presente puedes, pasado pudiste, futuro podrás y su conjugación es la segunda porque el verbo termina en er. Para completar la siguiente fila tenemos la información de las columnas 3 y 4, donde los verbos están conjugados con la segunda persona del singular en presente y en pasado. Estos son surges y surgiste. Vamos a buscar en la lectura otra conjugación de estos verbos. Encontramos en el texto entonces la frase podría surgir cualquier bestia fantástica. El verbo encontrado en el texto es surgir, en su forma infinitiva pues es la misma. Con sus compañeros en clase entonces lo conjugamos con la segunda persona singular en futuro y dijimos cuál es la conjugación infinitiva de este verbo, si la primera, la segunda o la tercera. A continuación tenemos el verbo encontrado en el texto, engulliría. Su forma infinitiva entonces sería engullir. Engulliría es una conjugación del verbo engullir. Engulliría se encuentra en tercera persona singular, él o ella del futuro. Con sus compañeros en clase entonces conjugamos este verbo en presente, pasado y futuro con la segunda persona singular. Entonces, en presente engulles, en pasado engulliste y en futuro engullirás. Su conjugación infinitiva es la tercera, ya que el verbo termina en ir. Para completar la siguiente fila, tenemos la información de la quinta columna, donde el verbo está conjugado con la segunda persona singular en futuro. Este verbo es tocarás. Vamos a buscar en la lectura otra conjugación de este verbo. La encontramos entonces en la frase antes de tocar tierra de nuevo. Por lo tanto, el verbo encontrado en el texto es tocar. Su forma infinitiva pues es la misma, tocar. Con sus compañeros en clase, entonces definimos cuál es la conjugación de este verbo en presente y en pasado con la segunda persona singular y cuál es la conjugación infinitiva de este verbo, si la primera, la segunda o la tercera. De esta forma entonces nos queda que este verbo en presente con la segunda persona singular quedaría tocas, en pasado tocaste y su conjugación es la primera porque termina en ar. Ahora tenemos el verbo despierten. Su forma infinitiva sería despertar. Despierten es una conjugación del verbo despertar. Con sus compañeros en clase lo conjugamos en presente, pasado y futuro y definimos cuál es la conjugación infinitiva de este verbo, si la primera, la segunda o la tercera. Entonces, este verbo conjugado con la segunda persona del singular en presente queda despiertas, en pasado despertaste y en futuro despertarás. Su conjugación infinitiva es la primera, ya que termina en ar. Tenemos el verbo encontrado en el texto pude, en la frase cuando ya pude divisar la isla. La forma infinitiva de este verbo es poder. Recordemos que ya hemos hecho la conjugación del verbo poder en segunda persona singular cuando trabajamos con el verbo encontrado en el texto podría. Pude también es una conjugación del verbo poder. Se encuentra en
primera persona singular, es decir, yo, entonces ya sabemos cuál es la conjugación de este verbo con la segunda persona singular en presente, pasado y futuro. Recordemos. Presente puedes, pasado pudiste, futuro podrás. Su conjugación la segunda porque el verbo termina en ero. Para completar la siguiente fila tenemos la información de la cuarta columna del verbo conjugado con la segunda persona singular en pasado. Este verbo es divisaste. Por lo tanto, vamos a buscar en la lectura otra conjugación de este verbo. Lo encontramos en la frase, cuando ya pude divisar la isla. Por lo tanto, el verbo encontrado en el texto es divisar. Su forma infinitiva es la misma, divisar. Con sus compañeros en clase, lo conjugamos con la segunda persona singular en presente y en futuro y definimos cuál es la conjugación infinitiva de este verbo, si la primera, la segunda o la tercera. Quedando entonces de la siguiente manera, con la segunda persona singular del presente, el verbo sería divisas. En futuro, divisarás y la conjugación es la primera porque el verbo termina en aro. Para finalizar tenemos el verbo encontrado en el texto era. Su forma infinitiva es ser. Con sus compañeros conjugamos este verbo con la segunda persona del singular en presente, pasado y futuro y definimos cuál es la conjugación infinitiva, si la primera, la segunda o la tercera. Por lo tanto, este verbo en presente con la segunda persona singular es eres, en pasado fuiste, en futuro serás y su conjugación infinitiva es la segunda, ya que termina en era. Vamos a continuar entonces con el tema de las categorías gramaticales. Esta semana vamos a trabajar los sustantivos. Los sustantivos son aquellas palabras que nombran personas, animales, objetos, lugares o sentimientos. Los sustantivos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los concretos y los abstractos. Los concretos nos van a nombrar todo lo que podemos ver, oler, oír o saborear, es decir, todo lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, escuela, mesa, vidrio, lápiz, gato. Los sustantivos abstractos, en cambio, son aquellos que nombran lo que no puede captarse con los sentidos, como las ideas o los sentimientos, es decir, lo intangible, aquello que nosotros no podemos tocar, por ejemplo, alma, educación, perseverancia, solidaridad, amabilidad, justicia, etc. Los sustantivos concretos, es decir, aquellas palabras que nos nombran todo lo que nosotros podemos percibir a través de los sentidos, se dividen a su vez en propios y comunes. Los sustantivos propios son aquellos que distinguen elementos de los demás de su especie. Por ejemplo, Sergio, Argentina, Buenos Aires, Alejandro, Brasil, México, es decir, los nombres propios. Los sustantivos comunes son aquellos que nombran sin distinguir el elemento de los demás de su especie. Por ejemplo, niño, país. Estos sustantivos comunes a su vez se pueden clasificar en sustantivos primitivos, que son aquellos que están conformados por la palabra raíz de un elemento. Por ejemplo, libro, mar. Los sustantivos derivados, que son los que están conformados por la unión de una palabra raíz con un prefijo o sufijo. Por ejemplo, librería, marina. También se pueden clasificar en sustantivos individuales, que son los que indican el nombre de un individuo o de una especie. Por ejemplo, abeja, perro, oveja, soldado. Los sustantivos colectivos, que son aquellos que indican el nombre de un grupo de elementos de una misma especie, lógico, en una sola palabra. Entonces, por ejemplo, rebaño, que se refiere a un grupo de ovejas, batallón, que se refiere a un grupo de soldados, colmena, que se refiere a un grupo de abejas, bandada, que se refiere a un grupo de aves, jauría, que se refiere a un grupo de perros. Los sustantivos simples, que están conformados por una sola raíz, por ejemplo, compra, balón, venta, cesto, y los sustantivos compuestos que están conformados por la unión de dos raíces, por ejemplo, compra-venta, baloncesto.
Entonces, les recuerdo, hablamos de dos grandes grupos en los que se clasifican los sustantivos, que son los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos. Los concretos nombran personas, objetos y demás cosas que perciben nuestros sentidos. Por ejemplo, árbol, elefante, libro, coco, clavel, paloma, rodilla, pinza, árbol, mesa, raíz, alumno, pesas, coliflor, dinero, cuaderno. Y los sustantivos abstractos que son utilizados para designar cosas que no se pueden percibir a través de nuestros sentidos, es decir, que no se pueden ver, oír, oler ni tocar. Por ejemplo, alegría, optimismo, felicidad, deseo, honradez, amistad, cariño, maldad, fe, religión, ciencia. A su vez, los sustantivos concretos se clasifican en sustantivos propios y sustantivos comunes. Los sustantivos propios son los nombres específicos dados a personas, animales, lugares u organizaciones para identificarlos. Por ejemplo, Andrea, América, Luisa, ONU, Eduardo, Alaska, Sancho Panza, París, Pekín, Mar Muerto, Garfield, Brasil, Océano Pacífico. Y los sustantivos comunes que sirven para nombrar a personas, animales, lugares o cosas en forma general sin distinción alguna. Por ejemplo, niño, lápiz, juguete, libros, leopardo, monte, francés, arco, joven, equipo, familia, red, laguna, salmón, médico, montaña. Recordemos entonces que los sustantivos comunes a su vez se pueden clasificar en sustantivos individuales, que son los nombres dados a una persona, un animal o una cosa de forma unitaria o en singular. Por ejemplo, perro, avión, pelota, bebé, esfero, policía, oveja, ganso, lirio, pez, silla, payaso, lápiz, diente, mujer, manzana. Y los sustantivos colectivos, que son aquellas palabras que aun cuando son dichas en singular, indican un conjunto de cosas. Por ejemplo, jauría, que indica un conjunto de perros. Bosque, un conjunto de árboles. Abecedario es un conjunto de letras. Orquesta puede ser un conjunto de músicos. Gentío, un conjunto de personas. Familia, un conjunto de ascendientes y descendientes de personas relacionadas entre sí por un parentesco de sangre. Clero, que es el nombre del conjunto de personas que han sido pues ordenadas en el servicio religioso. Flota, que es un conjunto de barcos. Rebaño, que es un conjunto de ovejas. Pandilla, que puede ser un grupo de amigos. Mercado, que es un conjunto de mercancías. Piara, que es un conjunto de cerdos. Gremio, que es un conjunto de personas que se dedican a un mismo oficio. Y ejército, que es un grupo de soldados. También los sustantivos comunes se pueden clasificar en sustantivos simples, que son aquellos cuyos nombres están formados por una sola palabra. Por ejemplo, casa, escuela, loro, pila, edificio, pelusa, serrucho, bicicleta, goma, pizarrón, celular, río, televisión, pañal. Y sustantivos compuestos, que son vocablos cuyos nombres están formados por la unión de dos palabras. Por ejemplo, portafolio, lavacara, parasol, arco iris, mediodía, sacapuntas, salvavidas, 100 pies, anteojos, portaligas, abrelatas, paraguas y parabién. La siguiente categoría gramatical que vemos esta semana son los adjetivos. Los adjetivos son las palabras que se adjuntan directamente a un sustantivo especificando o explicando algo de él. Es decir, los adjetivos son los que califican o modifican al sustantivo. Entonces se refiere a que los adjetivos expresan cualidades o características de un sustantivo. Estos se clasifican en calificativos y determinativos. Los determinativos indican una situación o condición. Estos pueden ser demostrativos, posesivos, indefinidos o numerales.
Los demostrativos son aquellos que señalan al sustantivo. Por ejemplo, este, ese, aquel. Es decir, este carro, ese carro, aquel carro. Los posesivos son aquellos que indican posesión. Estos son mi, tu, su, nuestro, vuestro. Por ejemplo, mi carro, tu carro, su carro, nuestro carro, vuestro carro. Los indefinidos no definen el sustantivo. Estos son algún, ningún, cualquier. Por ejemplo, algún carro, ningún carro, cualquier carro. Los numerales se clasifican a su vez en cardinales, ordinales, múltiplos y partitivos. Ejemplos de cardinales puede ser 1, 3, 20, 1000. Ejemplo de ordinales, primero, quinto, vigésimo. Ejemplo de múltiplos, doble, triple, quíntuple. Ejemplo de partitivos, cuarto, medio, veinteavo. Y los adjetivos calificativos tienen unos grados, positivo, comparativo y superlativo. Entonces, ejemplos de grado positivo, lindo, frágil, pesado. Ejemplos de comparativo, más lindo que. Roberto es más fuerte que Darío. Ejemplos de superlativos, muy fuerte, rarísimo, lindísimo. La actividad propuesta para la página 34 consiste entonces en el primer punto, identifica los adjetivos de estas oraciones e indica a qué sustantivo acompañan. La oración del numeral A dice, el niño tiene el pelo rubio. Entonces, en esta oración podemos deducir que rubio es la característica dada al pelo. Por lo tanto, rubio viene a ser el adjetivo y pelo es el sustantivo que acompaña a este adjetivo. Pelo rubio. En la siguiente oración, estuvimos en un hotel pequeño. Pequeño viene a ser la cualidad de este hotel. Y hotel, obviamente, entonces es el sustantivo que acompaña a este adjetivo. Hotel es un sustantivo común, es el nombre de un lugar. Por lo tanto, el sustantivo que acompaña al adjetivo en esta oración es hotel y el adjetivo pequeño. Entonces van a hacer el mismo ejercicio con los numerales C y D. El segundo punto dice, resalta las palabras que son sustantivos. Entonces nos dan una lista de palabras y nosotros encerramos a aquellas que pertenezcan a nombres de personas, animales, lugares u objetos. Por ejemplo, nave, nombre de un objeto, al igual que láser. Eduardo es un nombre propio. Motor, nombre de un objeto. Así sucesivamente vamos a encerrar las palabras que se refieran a nombres, bien sea propios o comunes. En el tercer punto nos piden subrayar los sustantivos que hay en las oraciones. La primera oración dice, Mao empezó su discurso desde el balcón de la plaza. Mao, sustantivo propio. Discurso es un sustantivo común, lo mismo que balcón y plaza, que son nombres comunes. La siguiente oración, el piloto automático de la nave espacial es muy antiguo. Los sustantivos comunes que vamos a encontrar allí son piloto y nave. Piloto, que es el nombre de un objeto, al igual que nave, ya automático es la característica del sustantivo piloto. Espacial también es una característica del sustantivo nave, es decir, que espacial viene a ser adjetivo, lo mismo que antiguo. Entonces, los únicos nombres que encontramos en esta oración o los únicos sustantivos son piloto y nave. De esta misma forma vamos a resolver los numerales C, D y E. En el cuarto punto nos piden marcar con verde los sustantivos femeninos y con azul los masculinos. Entonces, femeninos pueden ser estrella, computadora, masculinos, almacén, colapso, y así sucesivamente vamos a seguir subrayando con verde los adjetivos femeninos y con azul los masculinos. El quinto punto nos pide escribir el femenino de ciertos sustantivos. Entonces, entre ellos están piloto, puede ser pilota, mediador, mediadora, profeta, que su femenino va a ser profetisa, emperador, su femenino es emperatriz, extraterrestre, que su femenino es el mismo, porque podemos decir el extraterrestre o la extraterrestre.
y actor, que su femenino es actriz. En el sexto punto vamos a subrayar en las oraciones los sustantivos comunes. Entonces, en el numeral A dice, los cohetes impulsores funcionan con combustible químico. Tenemos entonces que las palabras cohetes y combustible son los sustantivos comunes de esta frase. Impulsores es el adjetivo del sustantivo cohetes, funcionan es un verbo y químico es un adjetivo del sustantivo combustible. El sistema contiene por lo menos 2 planetas del tamaño terrestre. En esta oración, los sustantivos son sistema, planetas y tamaño. Son los sustantivos comunes. Vamos entonces a subrayar los sustantivos comunes en la oración del numeral C. En el séptimo punto ya subrayamos entonces los sustantivos propios. Entonces, en la oración A dice, la luna es una cruel amante, Robert A. Heinlein. Entonces, en este caso vamos a subrayar la palabra luna, que se está refiriendo a un sustantivo propio. Además, fijémonos que los sustantivos propios siempre van a tener su inicial en mayúscula. Y vamos a subrayar el nombre Robert A. Heinlein, ya que es un sustantivo propio. En la siguiente oración, la nave Apolo fue diseñada por los Estados Unidos. Los sustantivos propios los encontramos en las palabras Apolo, que es el nombre de la nave, y Estados Unidos, que es el nombre de un país. Asimismo, vamos a subrayar los sustantivos propios en las oraciones de los numerales C y D. En el octavo punto nos piden escribir los sustantivos individuales que corresponden a los sustantivos colectivos que nos presentan en los numerales de la A a la G. Entonces, en el primer numeral tenemos enjambre. Como enjambre es un conjunto de abejas, pues su sustantivo individual va a ser abeja. Constelación. Constelación, como se refiere a un conjunto de estrellas, su sustantivo individual va a ser estrella. Dentadura. Dentadura se refiere a un conjunto de dientes. Entonces su sustantivo individual va a ser diente. En el noveno punto debemos unir con flecha los sustantivos individuales de la columna izquierda con los sustantivos colectivos de la columna derecha. Entonces esto queda palabra. Palabra lo vamos a unir con lenguaje, ya que el lenguaje es un conjunto de palabras. Soldado con ejército, ya que el ejército es un conjunto de soldados. Flota con nave, la flota es un conjunto de naves. Y finalmente, archipiélago con isla, ya que el archipiélago es un conjunto de islas cercanas. En el décimo punto debemos definir de qué palabras viene cada adjetivo de los numerales A y F y escribir cuál es el sufijo que se les ha agregado. Por ejemplo, en el numeral A, la palabra amistoso viene de amistad y el sufijo que se le ha agregado es oso. En el numeral B, la palabra carnavalesco viene de carnaval y el sufijo que se le ha agregado es esco. Entonces, asimismo, vamos a definir de qué palabra vienen los adjetivos del numeral C, D, E y F y cuál es el sufijo que se les ha agregado. En las oraciones del numeral 11 vamos a agregar adjetivos. Entonces, las estrellas bañan la noche. A estrellas podemos agregarle brillantes y a noche podemos agregarle fría para que quede las brillantes estrellas bañan la fría noche. Lo mismo vamos entonces a hacer con las siguientes oraciones. Le vamos a agregar un adjetivo a cada sustantivo. Entonces, le agregamos un adjetivo a el sustantivo alien y al sustantivo nave. En el punto 12 vamos a formar adjetivos a partir de los sustantivos dados en los numerales A a la H, agregando el sufijo conveniente. Entonces, por ejemplo, en el numeral A está el sustantivo verdad. Podemos volverlo adjetivo agregándole el sufijo ero para quedar verdadero. En el numeral B está el sustantivo desastre. Este sustantivo podemos formarlo adjetivo agregándole el sufijo oso, desastroso. Vamos a hacer entonces lo mismo con los sustantivos furia, teatro, mentira, música y forma. Y finalmente el punto 13 consiste en tomar la letra de la canción La playa de La oreja de Van Gogh y
clasificar cada una de las palabras que conforman esta letra de esta canción según las categorías gramaticales vistas durante este periodo. Entonces recordemos que cuando finalizamos el tema del género narrativo y comenzamos con el tema del verbo, yo les aclaré que las palabras pueden clasificarse según la función que cumplen dentro de la oración. Entonces, dentro de una oración podemos ver palabras que se refieren a las cualidades o características de un sustantivo. Estas palabras son denominadas adjetivos. También dentro de una oración podemos encontrar palabras que nos indican acciones. Estas palabras son los verbos. Asimismo, dentro de las oraciones podemos ver palabras que cumplen la función de nombrarnos personas, animales, cosas o lugares. Estas palabras son los sustantivos. También podemos encontrar dentro de una oración palabras que cumplen la función de reemplazar al sustantivo. Estas palabras son los pronombres. Entonces, en este periodo vimos las siguientes categorías gramaticales. El verbo, que pueden encontrarlo en la página 26. Los artículos, que pueden encontrarlos en la página 29. Los pronombres, que pueden encontrarlos en la página 30. Los adverbios, que pueden encontrarlos en la página 31. Los sustantivos, que es una de las categorías gramaticales de las que hablamos en esta clase, que pueden encontrarlos en la página 33, y los adjetivos, que es otra de las categorías gramaticales de las que hablamos en esta clase, que pueden encontrarlos en la página 34. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a realizar la clasificación de las palabras que conforman la letra de esta canción. Por ejemplo, no, no es un adverbio de negación. Sé, un pronombre. Sí, bueno, sí todavía no lo vamos a clasificar porque sí es una conjunción y esta categoría gramatical no la vimos este periodo. Aún es un adverbio de tiempo. Me es un pronombre. Recuerdas es un verbo, el verbo recordar. Nos es un pronombre. Conocimos es un verbo, del verbo conocer. Al, un artículo. Tiempo es un sustantivo. Tú es un pronombre. Él es un artículo. Mar es un sustantivo. Él es un artículo y cielo es un sustantivo. Vamos a hacer entonces lo mismo con las siguientes palabras que conforman la letra de esta canción. El siguiente tema es las reglas ortográficas en tanto el uso de la V y el uso de la C. En cuanto al uso de la V, vemos 10 reglas ortográficas. Entonces, la primera de ellas es que se escribe con V en las sílabas que siguen a la inicial AT. Por ejemplo, adversidad, adverbio, advertir. También se escribe con V en la sílaba que sigue a otra terminada en N o B. Por ejemplo, subvención, obvio, inventar, envenenar. Se escribe con V las palabras que contengan el prefijo vice. Por ejemplo, vicerrector, vicepresidente, vicedirector. También se escriben con V los adjetivos terminados en aba, abo, eva, eve, iva, ivo. Por ejemplo, octava, breve, suave, longevo, bravo, nueva, afectiva, abusivo. Se escribe con V después de la sílaba cla. Clavel, clavo, clavícula, clavicordio. Se escribe con V después del grupo X, equivocado, equivalente, inequívoco. Asimismo, después del grupo OL, olvidar, pólvora, envolver. Igualmente después de las sílabas ya, ye, yi, yo, yu. Llave, lleven, llovizna. También se escribe con V todas las palabras de la familia vivo, vivencia, vivíparo, vivienda. Y también se escriben con V las palabras que contengan la terminación viro, vira, ívoro, ívora. Vira, herbívoro, frugívora. En cuanto al uso de la C, vemos que esta consonante tiene un sonido fuerte cuando está delante de las vocales A o U. Por ejemplo, casa, coraje, cura, delante de una consonante, por ejemplo, actuar, y al final de una palabra, por ejemplo, frac. Y tiene un sonido débil cuando está delante de E o de I. Por ejemplo, cebolla, cinema. Se escribe con C los plurales de los sustantivos y adjetivos cuyo singular termina en Z. Por ejemplo, verás, su plural se escribe con C.
veraces. Pez, su plural se escribe con C, peces. Luz, su plural se escribe con C, luces. También se escriben con C las palabras cuyas terminaciones sean asio o asia. Por ejemplo, democracia, topacio. Como excepciones a esta regla tenemos las palabras gimnasia, potasio, idiosincrasia. Se escriben con C las palabras que contengan la terminación unción. Por ejemplo, asunción, función. Y las palabras que tengan la terminación ción. Por ejemplo, acción, fracción, contracción, adicción. La actividad propuesta para esta página consiste entonces en primero realizar un crucigrama que incluya palabras con cada una de las reglas ortográficas del uso de la V. Y en el segundo punto explicar por qué se escriben con C las siguientes palabras: espacio, vivaces, envejecimiento, diplomacia, contracción, establecimiento, sentenciar, hombrecito, ilícito, complaciente, conocimiento, respiración, infancia, acrobacia, vértice, manecita, regencia. Entonces, para este ejercicio vamos a tener en cuenta las reglas ortográficas de la C vistas anteriormente. Por ejemplo, podemos entonces decir que las palabras espacio, diplomacia, acrobacia se escriben con C porque generalmente las palabras terminadas en asio o asia se escriben con C. Por último, les recuerdo que para el plan lector de esta semana, aparte de la ficha de lectura del poema Después de superar de Jairo Aníbal Niño, deben enviar un video donde estén recitando este poema teniendo en cuenta la acentuación y la puntuación del poema. No es enviar un audio o un video leyendo el poema, es memorizarlo y declamarlo, como les acabo de decir, teniendo en cuenta la acentuación y puntuación de este poema.